Buenos días, Manuel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está listo para imponer los aranceles de reciprocidad y que entren en vigor las tarifas de impuesto que le ha decidido imponer a las exportaciones de varios países, incluido el nuestro, en materia automotriz. No está claro todavía cómo será esta distribución de aranceles que Donald Trump desea establecer para, según él, atraer a la bonanza a los Estados Unidos y recuperar a las empresas que fueron a abrir plantas a otras naciones, especialmente a México y a Canadá. Él sostiene que aun cuando Estados Unidos entre en una recesión económica, eventualmente la riqueza se establecerá en los Estados Unidos. El Día de la Liberación, como la Casa Blanca está llamando a este 3 de abril, básicamente cuando entrarían en vigor, de acuerdo al calendario que se ha adelantado, estas sanciones económicas, porque dice el mandatario estadounidense que han estado saqueando a los Estados Unidos, especialmente países con los cuales tiene una gran relación comercial, como es el caso de México y el de Canadá. Algunos especialistas insisten en Washington que esta decisión unilateral y proteccionista de Trump es el inicio del fin del Acuerdo de Comercio México-Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Ahora bien, el gobierno mexicano ha cumplido con muchas de las condiciones que ha impuesto el mandatario estadounidense para menguar o eliminar algunas de los aranceles a varios productos mexicanos y servicios que estarían sujetos a este castigo proteccionista. Primero había dicho que quería que se sellara la frontera norte de México al flujo de inmigración indocumentada. La misma Casa Blanca reconoce que ahora, desde que Trump llegó a la presidencia otra vez el pasado 20 de enero a la fecha, ha disminuido en un 96% el intento de personas de ingresar de manera indocumentada a los Estados Unidos. Otra de las condiciones era que México colaborara más en el combate al trasiego de narcóticos, especialmente los sintéticos elaborados con fentanilo. En los últimos días, México ha dado a conocer grandes golpes a los cárteles del narcotráfico en nuestro país: captura de capos, decomiso de propiedades, decomiso de drogas en cantidades importantes que antes no habían ocurrido, por lo menos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Además, la expulsión de 29 narcotraficantes, entre estos uno que era muy buscado por la DEA, Rafael Caro Quintero, y la eventualidad de que se consuman otro intercambio, Manuel, bajo los acuerdos de extradición de la entrega de criminales buscados por la justicia estadounidense. Hay varios que están en la mira del Departamento de Estado y del de Justicia. En el marco de todo esto, se encuentra en Washington Omar García Harfuch, quien extrañamente, a unas horas de que entren en vigor los aranceles, se reunirá en el Departamento de Estado, en el de Justicia y en el de Seguridad Interior con sus titulares del gobierno de Donald Trump. Esto después de que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior del gobierno de Trump, en una entrevista televisiva diera a conocer que a la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien se reunió el viernes pasado, le entregó una lista de exigencias que quiere Donald Trump. No se sabe, porque así es como oculta la información, si García Harfuch llegó a la capital estadounidense justo para hablar o dar respuesta a la lista de peticiones de Donald Trump. Ayer por la tarde, el Departamento de Estado, en este mismo contexto, dio a conocer que el secretario Rubio habló por teléfono con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Rubio, de acuerdo al comunicado que dio a conocer el gobierno de Donald Trump, le agradeció a México el que esté aceptando en materia migratoria vuelos con inmigrantes indocumentados expulsados o deportados de Estados Unidos no mexicanos, y que además le esté ayudando al gobierno de Trump a repatriarlos a sus naciones de origen. En otras palabras, México haciéndole el trabajo sucio en materia migratoria a Washington. También hablaron del tema de las extradiciones, del combate al narcotráfico, en donde por lo menos en el papel
se ve que Washington le está poniendo una palomita al gobierno mexicano, Manuel. Que por cierto, estoy viendo el comunicado, Jesús, que publicó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta de X, y pues sí, no se menciona nada de esto que sí menciona el comunicado estadounidense en torno a la recepción de migrantes indocumentados por parte de México. Lo que sí ha planteado, por ejemplo, Nicolás Maduro, el venezolano, es que el jueves va a enviar a un avión a México pues para que recoja a 300 migrantes venezolanos. Esto, pues, él lo planteó como rescatar migrantes que pudieron salvarse de la persecución y pasaron la frontera hacia México, pero pues no queda muy claro de qué tipo de migrantes se trata. Nos iremos enterando, Jesús, con el correr de los días, pero sí, las declaraciones ayer de Kristi Noem en Fox News han llamado mucho la atención, sobre todo además, Jesús, revela esto que le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum justo el día que envía Claudia Sheinbaum al Senado de la República esta iniciativa para crear la plataforma única de identificación con la que el gobierno mexicano tendría acceso a los datos contenidos en distintas plataformas de manera, digámoslo así, prácticamente irrestricta. Esto en el marco de las iniciativas prometidas, Jesús, sobre la búsqueda de los desaparecidos. Dijo Noem que Sheinbaum le respondió que está dispuesta a hablar de eso, aunque en su país sería un poco controvertido, Jesús. Pues no se sabe en realidad, Manuel, a qué se refería la secretaria de Seguridad Interior, porque te puedo asegurar que el gobierno de Donald Trump ni siquiera está enterado de la iniciativa que se está enviando al Senado mexicano. Me parece que lo que quiere el gobierno trumpista es seguir imponiendo su voluntad sobre México y demostrarle a los electores de este país que él cumple lo que promete y que además sigue siendo la nación dominante del planeta, sobre todo en este hemisferio, en donde pues ha tratado a México y a Canadá de una manera, pues a veces hasta humillante. En el caso de los canadienses, insisten que se conviertan y que les conviene más que se hagan el estado número 51, que integran a este país. Pero yo creo que lo que trató de decir, ¿no?, que además es muy nueva en estos asuntos, es que lo que quieren es a personajes que han sido buscados por mucho tiempo por parte de la justicia de los Estados Unidos, relacionados al trasiego de drogas. Nombres no los vamos a saber, porque como lo hemos explicado en el programa con Carmen, en Estados Unidos es un delito, obstrucción de justicia, el dar a conocer el nombre de personajes que puedan estar sujetos a investigaciones en Estados Unidos. Sí, hoy el diario Milenio pues revela una lista a la que tuvo acceso de la Fiscalía General de la República Mexicana, en donde pues sí da nombres de varios personajes relevantes del mundo del narcotráfico en nuestro país, algunos de ellos en custodia actualmente del gobierno mexicano, y pues sí, ya se verá, Jesús, cuando conozcamos los nombres si es que se produce este nuevo intercambio. Y tú mencionabas hace unos momentos, se daría en este caso o se estaría planteando en el marco del tratado de extradición, ¿no? ¿O sería un envío? ¿Qué podría ser como el anterior? Porque pues sí, el matiz es importante. No me puedo poner a especular, Manuel. No se sabe, ¿no? El gobierno mexicano el gobierno mexicano y el de Estados Unidos tienen un acuerdo de extradición. No podríamos especular, no sabemos. Ya vimos el asunto de las 29 expulsiones, con el grupo en el cual llegó Caro Quintero a los Estados Unidos, pero eso tiene una intención muy clara. Ahora, ¿qué ocurrirá más adelante? Pues es difícil ponerse a especular. Sobre todo, reitero, podremos conocer el nombre de las personas que sean extraditadas, porque el acuerdo bilateral es muy claro. Lo que yo mencioné que no podremos saber es si Estados Unidos tiene en la mira a otros personajes que no están en la custodia del gobierno mexicano. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de obstrucción de justicia, porque si hay investigaciones en curso, están selladas, y la ley de los Estados Unidos prohíbe
que se dé a conocer esa información hasta que el personaje sujeto al proceso se encuentre bajo la custodia de las autoridades estadounidenses, como ha ocurrido en el pasado. Lo que hace Milenio, pues lo puede hacer cualquiera, especular con los personajes que ya están tras las rejas. Pues ahí está Jesús Esquivel. Sí, tú lo comentabas en el caso de Salvador Cienfuegos cuando tuviste noticia de las investigaciones que se estaban realizando y que evidentemente haber revelado en su momento ese nombre o esas investigaciones te hubiera acarreado una persecución judicial por parte de Estados Unidos al tratarse de un delito de obstrucción de la justicia, Jesús. Como ya lo hemos explicado, Manuel. Pues Jesús, te agradezco mucho como siempre. Seguimos en comunicación. Muy buenos días. Gracias a Jesús Esquivel, son las 7:48. No se vaya, una pausa, regresamos, hay más. 7 de la mañana con 50 minutos y ayer se informó sobre este decomiso importantísimo de diésel en Tampico, 10 millones de litros de diésel, este buque, pues en este golpe, pues sí, ciertamente histórico al tráfico ilegal de hidrocarburos en el país. Y para ampliar los detalles los tiene esta mañana nuestro compañero Carlos Manuel Juárez desde Tamaulipas. Carlos Manuel, buenos días. Hola Manuel, buenos días. Como lo mencionas, en un hecho histórico, ahora sí no está mal usada la palabra, que luego se manosea mucho el tema histórico, pero este decomiso de 10 millones de litros de diésel que estaban en dos partes, por lo que se ha explicado, se ha ido aclarando a pasar de estos días, Manuel. Primero se da este operativo dentro del puerto de Tampico en un buque que estaba ya pues en los patios de este puerto de Tampico, con una tripulación que ya había descargado parte de la carga, que en los documentos venía como aceites aditivos. Eso es lo que venía en los documentos que presentaron ante el puerto de Tampico, y pues a partir de una sospecha de que había, huachicol fiscal, lo que se le dice, en este caso combustible diésel, fue que se inició la investigación, y en un patio transportista en el municipio de Altamira, que es un municipio que está conurbado con Tampico, es donde se encuentran ya la mayor parte de este combustible que venía en el buque. Estos 10 millones de litros de diésel se encuentran en transporte, en tractocamiones y en otro tipo de contenedores que estaban dentro de un patio en el tratamiento de Ejido Ricardo Flores Magón, y también en un otro lugar ubicado en Camino Antiguo de Altamira. Lo que es importante también de este decomiso, siempre se había dicho que el puerto de Tampico, Manuel, ya venía muy a la baja. Inclusive desde hace años había una propuesta de que convertirlo un puerto ya turístico, y nunca se había podido hacer eso por parte de las autoridades municipales. Había algo que frenaba este intento de reconvertir el puerto de marítimo comercial de carga a turístico, y al parecer pues estamos viendo por qué no se estaba pudiendo hacer ese tipo de traslado de vocación del puerto, y es porque este puerto de Tampico, lo que mencionan ya las autoridades es que seguramente no es el primer buque que había llegado y que había hecho este tipo de delito de presentar documentos con aceite, documentos donde la carga era aceite, pero realmente lo que tenían era combustible. Hasta ahora no ha habido ninguna acción en respuesta de lo que hasta ahora también se presume que esta red de tráfico de combustible es operada por el crimen organizado en contubernio con empresarios, pues dado que estos 10 millones de litros de diésel iban seguramente
a muchos negocios que eran los que, pues, por así decirlo, lavaban o eran los que ya le daban un curso legal a este combustible. Ha sido, Manuel, a partir desde febrero, finales de febrero, pues operativos muy continuos de la Marina, tanto en puertos como en tierra, esto en operativos en contra de la delincuencia organizada. Es decir, se ha tenido por lo menos una vez por semana un resultado, no de este tipo, pero sí un resultado de un decomiso de droga, de armas, retiran cámaras, y hay que mencionarlo, hace 10 años que esto no pasaba, por lo menos en Tampico y la zona conurbada, no pasaba que la Marina y que las autoridades federales tuvieran un operativo tan fuerte como que están teniendo ahora con este decomiso del 10 millones de litros de huachicol. Impresionante, Carlos Manuel. Hemos visto las imágenes y desde luego las informaciones que se han dado a conocer, pues las cantidades son brutales. 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 29 tractocamiones, un buque, armas de fuego, municiones, equipos de cómputo y documentación diversa. Además, pues no se especificó el número de detenciones, se confirmó que se están realizando investigaciones para desarticular la red criminal y sí, pues ahí está el tema. Veremos pues cuál es el seguimiento y llama poderosamente la atención el que se pudiera pues llenar un buque con esta cantidad de diésel. Ayer el experto en seguridad David de Saucedo le decía a Carmen que pues probablemente esto no venía de las famosas tomas clandestinas que son como están en el imaginario, contrabando o estas tomas de huachicol, sino que ya responderían a una operación de un mucho mayor calado que implicaría pues incluso otro tipo de arreglos y de componendas, ¿no? Exactamente, esto es lo que ahora se está indagando. Justo lo que mencionaba sobre detenidos, en el caso de nosotros preguntamos tanto a Fiscalía como a Marina, quien está encargado, quien informó este decomiso, no mencionaron específicamente si había no detenidos. Lo que sabemos de manera extraoficial es que la tripulación de este buque quedó en parte a declarar si sabía o si tenía algún otro tipo de información. Parte de esa tripulación es extranjera y eso también es algo que está por verse si hay algún tipo de trámite internacional pues debido a la procedencia de esas personas. Y también llama la atención, Manuel, para cerrar, pues a nivel local hemos buscado a empresarios, hemos buscado autoridades para saber cuál es su impresión de que tal parece que Tampico se era, y bueno, ahora queda ya evidente, pues el puerto de Tampico era un paraíso, digamos, para este tipo de operaciones del tráfico ilegal de combustible. Nadie quiere hablar, se entiende en un contexto como el tamaulipeco que nadie quiere opinar sobre ese tipo de hechos, pero sí sorprende mucho dado pues la magnitud y saber cuántas empresas de transporte estaban involucradas en esto, bajo qué términos, condiciones y sobre todo cuánto tiempo pasó esto en este puerto de Tampico, Manuel. Pues ahí está el tema. Gracias, Carlos Manuel Juárez. Seguimos pendientes. A ti, Manuel. Buen día. Gracias, Carlos Manuel. Buenos días.
7:58 y esta mañana me da mucho gusto saludar al doctor Willebaldo Gómez Supa, quien es miembro del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el CILAS, y además asesor económico del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, el CINTIA, pues que se hizo con el contrato colectivo de la planta de General Motors de Silao después pues de esta lucha y este caso que llevó precisamente a que se le reconociera y se le reivindicara pues la propiedad o la potestad de detentar este contrato colectivo del trabajo, y se ha dado un hecho pues en los últimos días que es el rebase de los 2 dígitos en la revisión salarial de General Motors. Se ha llegado a un acuerdo de un aumento del 10.25%, y imagínese usted en el marco de qué contexto de incertidumbre. Willebaldo, buenos días. Willebaldo Gómez. Uy, creo que no me escucha. ¿Lo tenemos por ahí? Ya. Ahí estamos. Willebaldo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues decía que se ha logrado un aumento de 2 dígitos en esta revisión salarial y en un contexto de alta volatilidad, de gran incertidumbre, pues primero por los aranceles que impuso Donald Trump a los automóviles y lo que viene mañana con el anuncio de los aranceles recíprocos. Hábleme un poco de lo que ha significado esta negociación y el contexto específico. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el Cintia logró una de las mejores negociaciones en la historia de la industria automotriz, sobre todo en la historia reciente, rebasando por segunda ocasión consecutiva los 2 dígitos de incremento. Y este incremento salarial, en este caso, que fue la negociación, es muy importante porque a pesar de el excelente desempeño productivo que ha tenido la empresa y la planta específicamente de Silao, de General Motors, gran parte de los trabajadores vivían en condiciones con una remuneración salarial que los dejaba por debajo de la pobreza salarial. Con este incremento aseguramos que cerca del 80% de la plantilla laboral rebase este nivel de pobreza, de ingresos de pobreza laboral familiar, es decir, contemplando a una familia promedio que es aproximadamente de 3.8 personas, y se da en este momento de gran incertidumbre en el entorno mundial y específicamente de la industria automotriz. Cabe resaltar que la empresa ha tenido un gran comportamiento, un gran año 2024, incrementa su producción casi el 10%, y bueno, en temas de la exportación, sus productos, el producto que se elabora en la planta de Silao, ha tenido grandes reconocimientos en términos de calidad, seguridad y desempeño. Entonces, desde el Cintia siempre fue una línea de acción tratar de solidificar los ingresos salariales de los trabajadores y que el éxito productivo de la empresa sea compartido por los mismos. Doctor, ¿le daría usted una lectura a este incremento sobre la confianza que pudiera tener la planta, la empresa, de poder sortear esta amenaza arancelaria? Para nosotros sí, incluso es parte de la discusión que se presentó con la empresa. Desde nuestra perspectiva, lo que se tiene que trabajar hacia adelante es una integración del mercado laboral, es decir, que haya condiciones muy similares entre los trabajadores, obviamente guardando proporción entre las 2 economías o las 3 economías que forman parte del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pero creo que el incremento lo que sí marca es la importancia que tiene México en la integración de las cadenas productivas a nivel regional. Esto va a ser fundamental y es parte de la incertidumbre que genera, porque los productos no los elabora un país. Esta retórica que se utiliza de que México produce y exporta es una falsedad, porque realmente quien produce y exporta son unidades comerciales que tienen su sede en los Estados Unidos, que producen en México y que ellos son los que terminan produciendo y exportando.
pero lo que sí hace evidente es que la integración productiva y comercial de los tres países es muy profunda, por lo menos en el sector automotriz. Sí, efectivamente, que además pues ha sido parte de toda esta discusión en relación con las amenazas arancelarias de Donald Trump. Ahora, uno de los planteamientos que se ha hecho es la posibilidad de traslado, o al menos esa es la intención del gobierno de Estados Unidos, de la producción de Estados Unidos. Leía el otro día declaraciones de la secretaria general del Cintia, Alejandra Morales Reynoso, pues que hablaba de la inviabilidad, la complejidad de trasladar la producción de General Motors Silao a Estados Unidos, sobre todo por la cantidad de procesos que se realizan en esta planta, la que sobre todo tengo entendido, pues se dedica a la producción de camionetas principalmente, ¿no, doctor? Sí, así es, son sobre todo las camionetas Cheyenne y Silverado que se producen en la planta. Efectivamente, a veces se hacen comentarios como si las plantas productivas fueran, siempre pongo el ejemplo de un puesto de tianguis, en donde uno coloca y quita el puesto en la mañana y lo quita en la tarde. No, las plantas es un proceso mucho más tardado. Para dar simplemente un ejemplo al auditorio, desde hace 2 años se inició un proceso de ampliación de la planta de motores, proceso que aún no termina. Es decir, los procesos de desarrollo de las unidades productivas son mucho más tardados, y después es el acompañamiento de toda la cadena de proveedores. Los automóviles tienen una cadena de proveedores muy amplia, y es el establecimiento de la logística y la producción de los proveedores que tienen que mandar las piezas en tiempo y forma para que la producción se logre. Es un proceso bastante complejo, de tal forma que lo que nosotros hemos previsto es que lo que va a suceder si es que se mantienen estos aranceles es una desestructuración de la relación comercial que lleva por lo menos 30 años, ¿no? Para marcarlo corto, desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, pero que el proceso de integración productiva automotriz viene desde los años 80. Entonces estamos hablando de casi 40 años de estructuración de las cadenas productivas y comerciales, y que en los 4 años que tiene el gobierno de Donald Trump sería muy difícil revertir esta tendencia. Lo que vamos a observar es un proceso de desestabilización e incertidumbre que puede generar efectos muy nocivos en el entorno económico. Por lo pronto hay un incremento salarial, veremos si esa confianza, que es una lectura que se puede dar por parte de la empresa, se traduce en pues el mantenimiento de algunos planes que pudieran tener para la planta de Silao, o si se van a ir con más cautela en tanto no se resuelva la situación arancelaria o la situación económica entre México, Estados Unidos y Canadá. Pues yo le quiero agradecer su presencia esta mañana y seguimos en comunicación con más reflexiones. Ahí queda pues esto que nos pareció importante, conocer el punto de vista del sindicato, cómo están viviendo los trabajadores, y además un sindicato pues que estuvo en este conflicto de 2022 cuando finalmente se logró que se realizaran elecciones en las condiciones que se debían realizar, y adquirió justamente el contrato colectivo el Cintia en la planta General Motors de Silao. Muchísimas gracias, doctor Willebaldo. ¿Algo más que quiera agregar? Pues sí, este elemento que es muy importante, el Cintia surge de la lucha sindical, de los cambios en materia institucional en el ámbito laboral, el capítulo laboral del TEMEC, la reforma laboral que se implementó en México, y que tiene un compromiso muy fuerte en evitar el retroceso de las conquistas laborales. Y en frente de este escenario de incertidumbre, el Cintia está comprometido a que los procesos de reestructuración no caigan en las espaldas de los trabajadores, y bueno, este incremento salarial de este año pues es una muestra de ello, y en ese sentido vamos a seguir muy de cerca el desenvolvimiento del sector automotriz, de la economía en general, sobre todo en defensa de los trabajadores del sindicato. Gracias, doctor Willebaldo Gómez Zupa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día.
8 de la mañana con 18 minutos en la hora del centro de la República Mexicana. Estamos de regreso y me da mucho gusto saludar esta mañana a Alex Vázquez, quien es corresponsal de Economía y Gobierno de Bloomberg News en México. Alex, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Alex, qué bueno tenerte de nueva cuenta en este espacio. Bloomberg publica hoy dos informaciones muy relevantes en relación con lo que ocurrirá mañana y con lo que ha ocurrido en estos últimos días en relación con las amenazas ya cumplidas en alguna parte de Donald Trump en temas de aranceles. Venimos de hablar pues con uno de los asesores económicos del sindicato de General Motors de Silao, que nos hablaba de pues que la empresa concedió un aumento salarial de más del 10%, 10.2% de lo que ellos entienden o leen, pues evidentemente como un voto de confianza de la industria, una de las más importantes, esta empresa automotriz de Estados Unidos, sobre lo que pueden lograr en relación con Donald Trump. Y hoy pues Bloomberg publica un reporte de Keith Norton, David Welch y Jennifer Duhy sobre pues que los fabricantes, tú ya lo comentabas hace unos días con Carmen Aristegui, pues están presionando durísimo a la Casa Blanca para excluir algunas partes o algunas autopartes de estos aranceles. ¿Qué se sabe, Alex? Pues bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Creo que siempre con Trump todo lo relacionado con su política de aranceles, pues es un gran misterio. Hemos visto desde el principio cómo un día los impone y a los 2 días de repente los retrasa, o pues vienen aranceles a México, pero después dice que todo lo que esté protegido, cobijado por el Tratado de Libre Comercio no está incluido. Entonces vemos que hay aranceles, pero la mayoría de los productos no los sufren. Entonces es difícil, ¿no? Creo que, como ya lo hemos comentado varias veces, creo que lo que está detrás de todo esto es la incertidumbre. Yo sí creo que podemos esperar que ese lobby de las grandes empresas automotrices que se han visto muy afectadas por esta decisión va a hacer efecto dentro de la Casa Blanca. Hemos visto... Bueno, hay reportes de nuestros corresponsales allá en Washington de que existe preocupación dentro del mismo equipo de Trump por los efectos adversos que estas medidas podrían tener. Entonces yo sí creo que vamos a ver algún resultado de este lobby. Trump decía hace poco que pues básicamente no iba a retroceder y que no le preocupaba en absoluto que aumenten los precios de los vehículos. Yo creo que esto no es cierto. Yo creo que lo primero que podemos esperar, empezando con México, va a ser, yo sí creo que va a haber un trato diferenciado por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, si bien esos aranceles en retaliación van a ser quizás importantes para muchos países, yo no creo que en el caso de México vamos a ver aranceles sobre la mayoría de los productos como no lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Creo que de alguna manera la incertidumbre se va a mantener, porque quizás va a haber aranceles sobre ciertos productos y la amenaza de poner aranceles sobre otros. Como hemos visto, pues Trump ha conseguido más colaboración en cuanto a migración, más colaboración en cuanto a tráfico de fentanilo, se ha reducido. Entonces creo que él va a seguir buscando esto. Pero bueno, ¿qué podemos esperar si resumo tu pregunta? No creo que en el caso de México vamos a ver aranceles generales. Creo que el tratado va a proteger mucho de los productos de México y creo que lo vamos a seguir viendo. El lobby de las empresas automotrices también va a surtir efecto. Entonces, va a haber aranceles en algunos productos, sí, pero creo que el efecto más fuerte no va a ser precisamente contra México. Lo cierto, Alex, es que los planes de inversión, los gastos se están resintiendo. Ayer lo advertía la Confederación Patronal de la República Mexicana, en el caso de México, la Coparmex, pero también hoy ustedes publican un reporte en Bloomberg de Mark Niket sobre cómo las empresas en los Estados Unidos están actuando con mucha cautela en el terreno de las inversiones, de los gastos, de los planes, porque no saben qué pueda pasar con los aranceles. Y esto, pues aunque evidentemente se menciona como pues un impasse, una pausa,
pues sí que tiene efectos visibles, claros, contundentes, poderosos en los mercados, porque si las inversiones o los planes se detienen, pues ello representa una especie de efecto mariposa donde se genera una cadenita de reacciones en las que evidentemente la sombra de esta recesión tan negada, ya después medio aceptada por el gobierno estadounidense, pues está planeando, Alex. Sí, mira, en todas nuestras conversaciones con empresas, tanto en Estados Unidos como en México, hay algo que siempre se repite y es, el empresario, yo puedo planear si tengo aranceles, incluso si tengo aranceles de 25%. Yo puedo buscar alternativas, yo puedo cambiar mis proveedores, yo puedo organizar mis exportaciones, mis importaciones, lo que sea que una empresa necesite. Lo que yo no puedo hacer es planear con la incertidumbre, ¿no? Entonces, esta incertidumbre es algo que a mí me ha sorprendido, ¿no? Hay empresas que me dicen, yo prefiero un arancel alto que seguir mes tras mes tras mes con la misma incertidumbre, ¿no? Eso es algo que hemos escuchado. ¿Qué pasa? Bueno, hay una pausa en nuevas inversiones. Eso es el sentimiento generalizado tanto en Estados Unidos como lo hemos visto en México, tanto en Monterrey como en Guadalajara, que hemos visitado ambas ciudades, ¿no? Para conversar con los empresarios. A ver, sí, las empresas simplemente están esperando a tener un poquito más de certeza sobre qué va a ocurrir para poder aumentar. Ya el equipo de Trump lo ha dicho, el mismo presidente lo ha dicho, que se vienen momentos difíciles, ¿no? Yo creo que la misma Fed de Estados Unidos ha preparado al público diciendo que los aranceles están afectando, que podrían tener un impacto en la inflación, que podrían tener un impacto en el crecimiento económico. Y si bien no se habla de recesión, ¿no? Que es la palabra más temida por cualquier gobierno, ya parece ser una posibilidad. Y parece que Trump está dispuesto a asumirlo con tal de que haya de alguna manera una recuperación ya en el mediano plazo, ¿no? O sea, asumir el dolor en el corto plazo para que haya una recuperación en el mediano plazo, pero bueno, eso va a pasar por muchos análisis políticos, las midterms de Estados Unidos, etcétera. Y aquí en México, pues lo hemos visto, ¿no? Las empresas, sobre todo BYD, por lo menos la productora de estos autos eléctricos, pues cualquier plan de invertir en México en este momento, pues ya no existe, está totalmente paralizado. Hemos visto empresas de real estate que están considerando, ¿no? Ofrecer descuentos, ¿sabes? De repente, mira, réntame el edificio completo y págame la mitad, el parque industrial, para tratar de estimular un poco más que las empresas lleguen y quieran invertir, pero parece que no es suficiente, parece que hasta que no hayas certezas y claridad en cuál va a ser la política económica, pues estas inversiones van a estar pausadas, esto afecta mucho el nearshoring y lo que preocupa es que no sabemos cuándo esto se va a estabilizar. O sea, pueden ser 2 años, 3 años, 4 años de incertidumbre. Ese es quizá el mayor problema, Alex, y es que efectivamente ya empieza a dar la impresión de que, bueno, primero daba la impresión de que Donald Trump cambiaba de opinión de un día para otro, de que hoy sí, de que hoy no. Pero ahora, Alex, no sé si coincides conmigo, ya empieza a dar la impresión de que justamente esto es lo que quiere conseguir Donald Trump, es decir, que generar esta incertidumbre es el movimiento o el producto de un movimiento fríamente calculado, no concretar nunca, ir pateando el bote, como se dice coloquialmente, y mientras tanto ir viendo cómo todo mundo está en ascuas y lograr doblegar y lograr que hagan pues finalmente lo que él quiere, para decirlo simple y llanamente. Pues sí, al principio siempre teníamos dudas, ¿no? Sobre todo con el primer anuncio de aranceles y cómo se retrasó tan rápido, que bueno, parecía que iba a ser una cuestión de una negociación por meses para obtener algunas cosas que quería, migración, seguridad, fentanilo, perdón, y que quizás los aranceles pues no llegaban para quedarse, pero parece que ahora sí, o sea, parece que ahora los aranceles van a ser una constante, como el mismo Donald Trump lo ha dicho, ¿no? Es su palabra favorita del diccionario, la palabra arancel, tariff en inglés. Entonces, parece que los aranceles sí llegaron para quedarse,
parece que los irá calibrando como quiera, pero esto es una realidad, ¿no? Y creo que su gran objetivo, pues, es básicamente conseguir dinero. Parece que tiene como una fijación en tratar de, bueno, ya lo hemos visto, el departamento que lidera Elon Musk, de reducir gastos del gobierno, recortar muchos puestos de trabajo que no consideran esenciales, recortar impuestos y recaudar más por la vía del arancel. Parece que esa es su estrategia, conseguir más dinero por esta vía, afectando más a empresas extranjeras que al público local. Eso parece que él considera que va a ser mejor para la economía y para su propia popularidad, pensando en el futuro, en la continuidad ya del trumpismo, ¿no? Y no ni siquiera del Partido Republicano, ¿no? Sino quién vendrá después de Trump. Entonces hay que ver si esto le funciona. Pues ejemplos históricos han demostrado que pues, los aranceles suelen traer problemas para la economía de Estados Unidos, ¿no? A largo plazo. Pues Alex Vázquez, te agradezco muchísimo que te hayas tomado unos minutos con nosotros y con el auditorio de Aristegui en Vivo para poder hablar de este tema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Igualmente Alex Vázquez, quien es corresponsal de Economía y Gobierno de Bloomberg News en México. 8 de la mañana con 30 minutos y ya le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina pues sobre estas declaraciones que dio ayer la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en torno a que le solicitó al gobierno mexicano que comparta datos biométricos y que, de acuerdo con la propia versión de Noem, la presidenta había dicho que, bueno, se valoraría, pero que se trata de una medida impopular. Pero, en sus propias palabras, hoy respondió a la presidenta Sheinbaum. Bueno, lo primero, y es muy importante, y hay que repetirlo siempre, porque no se puede olvidar, que nosotros nos coordinamos, pero no nos subordinamos, que colaboramos. Y también que la presidenta le responde a una sola autoridad y esa se llama el pueblo de México. Eso para empezar. Pusimos en la mesa, por ahí hay un tuit que subí al otro día, a ver si está. Bueno, ya no es tuit, ¿verdad? Publicación de principios con los cuales nosotros siempre trabajamos con cualquier gobierno y en particular en temas de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos. Es el día que estuve en Rosarito, bueno, ahora que venga, ahí están. No pongan el video si quieren. Responsabilidad compartida. Ellos tienen una responsabilidad, nosotros tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, por cierto, lo que ayer sacó el secretario del Tesoro, pues es información que viene de la coordinación binacional. Entonces, responsabilidad compartida, confianza mutua. Tienen que tener confianza en nosotros y nosotros en ellos, en la coordinación, respeto a la soberanía, cooperación sin subordinación, respeto a México, a las y a los mexicanos. Son nuestros 5 principios con los que trabajamos con el gobierno de Estados Unidos y en particular en temas de seguridad. Bueno, es parte de lo que ha dicho esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo, pues nuevamente que hay que esperar a mañana para ver si habrá una respuesta o no arancelaria. También, pues dijo que después del 2 de abril, pues ya se verá lo que ocurra en torno a que, pues se trata de una decisión que no es del gobierno de México, sino de Estados Unidos. Por lo que pues habrá que esperar. Llamó en ese sentido, como ha hecho en las últimas semanas y en los últimos meses, pues a la cautela, a esperar, y dijo que firmó con Noem el acuerdo de aduanas, una renovación de la continuación del acuerdo firmado en 2022, y reiteró
pues que se trata de un asunto de colaboración, no de lo que el presidente Trump dijo establezca a nuestro país. Y se refería, hace unos minutos escuchábamos, a lo que ayer dio a conocer el Departamento del Tesoro estadounidense sobre sanciones contra 6 mexicanos y 7 empresas constituidas en nuestro país por presunto apoyo al terrorismo mediante operaciones de lavado de dinero en beneficio del cártel de Sinaloa. Y hoy lo que está confirmando la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de Palacio Nacional es que esto que anunció ayer el Departamento del Tesoro, estas sanciones, esta lista negra de la OFAC, como se le conoce coloquialmente, pues es parte de la cooperación institucional entre México y Estados Unidos. Así que lo que señala es que parte de la información con la que se agregó a estos 6 mexicanos por presunto apoyo al terrorismo mediante operaciones de lavado de dinero al cártel de Sinaloa, pues provino del gobierno de México, parte de la cooperación binacional, como está diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, que me están avisando de nuestro monitoreo, justamente acaba de referirse ya de una manera más concreta al tema de los datos biométricos, diciendo que pues no se tienen esos datos aún, se trabaja, se colabora, se analiza la medida. Dijo, nada tiene que ver, es muy distinto, así lo señaló sobre si hay relación con la medida propuesta para el tema de las desapariciones, desvincula completamente pues esta iniciativa que presentó ayer para combatir las desapariciones a partir de la creación de una plataforma única de identificación con pues lo que le pidió, las exigencias, las demandas del gobierno de Estados Unidos de la posibilidad de compartir datos biométricos. Además, adelanta la presidenta Sheinbaum que habrá una reunión entre la Secretaría de Gobernación y los grupos de búsqueda. Pues así, la reacción del gobierno mexicano y de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Nos vamos a la pausa, no se vaya, regresamos, hay más. José Ramón Cosío. Saludo esta mañana con mucho gusto al doctor José Ramón Cosío. Doctor, buenos días, qué gusto saludarlo. Al contrario, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Doctor, pues arrancaron este domingo las campañas electorales, las sui generis campañas electorales con una serie de características, 60 días sin recursos públicos, unos topes de gastos diferenciados que por cierto fueron objeto de discusión y de rectificación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo ve usted las cosas, doctor? Pues mira, lo primero que creo que debemos recordar es que esta reforma desde sus orígenes estuvo mal concebida. A ninguno de nosotros nos cabe la menor duda de que el Poder Judicial, la Procuración de Justicia en el país están mal, pero creo que al no haber partido la reforma presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero del año pasado de un diagnóstico completo, pues ni atiende a los problemas fundamentales, ni me parece que fue concebida con toda profundidad. Y esto me parece que lo hemos estado viendo prácticamente a diario con la serie de pifias, con la serie de errores tan serios que se han estado cometiendo. Una tómbola en donde se les caen las pelotitas, unos circuitos judiciales que de repente se convierten en distritos judiciales, unos comités que no pudieron transparentar o no quisieron transparentar los datos, en fin. Y algo que es muy delicado es ver, y me parece que es hoy la discusión más seria, la manera en la que se están presentando las campañas. ¿Por qué lo digo? ¿Qué van a salir a ofertar, déjame decirlo así, los candidatos a los distintos puestos judiciales, tanto federales o locales? ¿Van a salir a ofertar el cumplimiento de la ley? Pues eso es bastante obvio. ¿Van a salir a ofertar que forman parte de un movimiento y que cuando estén en la judicatura van a hacer lo que el movimiento o sus líderes les diga? Pues eso es bastante irregular porque destruye completamente toda racionalidad jurídica democrática y por otro lado también rompe con toda la división de poderes.
se van a dar a conocer a través de campañas que promuevan las delincuencias para tener a sus propios jueces. Es decir, lo que estamos viendo entonces es este espectáculo donde los distintos candidatos y candidatas lo que están ofreciendo son sus condiciones personales. Ellos están diciéndonos que son decentísimos, que son capaces, que van a destruir el rezago judicial, se toman unas fotos, pues por decirlo menos, pintorescas, quieren parecer personas cercanas al pueblo yendo a comer a mercados o hablándonos de una historia de lucha, de sufrimiento, es decir, una serie de temas personales que no tienen nada que ver con la correcta impartición de justicia. Uno entiende que cuando se dan las elecciones de los representantes populares, estos representantes tienen una característica propia, tienen un cierto talante, pero están enmarcados en las luchas de los partidos políticos que han tenido que presentar sus plataformas electorales, que han tenido que presentar su ideario, su ideología. Pero aquí en los candidatos, al no haber, y qué bueno que no lo haya, el respaldo de los partidos, pues lo que nos están saliendo a contar son sus historias, que la verdad, hasta lo que se ha visto ahora, hay alguna honrosa excepción que presentó una lista de compromisos, pues la mayoría, francamente, son patéticos. Se visten para ser admirados, insisto, van a mercados a comerse unos tacos, otra señora aventó unos papeles, en fin, una serie de cosas que de verdad no tienen pies ni cabeza. Ahora, la discusión en este momento se está presentando contra el INE. El INE emitió su Consejo General un acuerdo por el que se aprobaron los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y la veda electoral. Leí con toda atención este acuerdo, es un acuerdo de 31 páginas que fue publicado, por supuesto, por el INE, en donde, tomando en cuenta lo que establece la Constitución, las leyes electorales y la propia reforma aprobada por Morena y sus aliados, pues me parece que es un acuerdo muy correcto, es un acuerdo que está desarrollando estos elementos. La Constitución prohíbe, artículo 128, y también lo prohíbe la ley, artículo 506, que se utilicen recursos públicos para llevar a cabo las campañas y las promociones. Este acuerdo del Consejo General del INE lo único que está diciendo es los servidores públicos no pueden llevar a cabo actos de apoyo a los candidatos a los distintos cargos de elección judicial, federales y locales, porque eso sería contrario al artículo 128 de la Constitución, al artículo 41 en cuanto a la equidad de la contienda y también a los artículos de la legislación. Eso que está en la Constitución y que aprobó expresamente o aprobaron expresamente las mayorías, hoy les parece vergonzoso, una coacción a la libertad. Es exactamente lo que ellos en primer lugar quisieron poner y en segundo lugar, algo que por lo demás suena bastante razonable, que los servidores públicos no salgan a estar promoviendo a sus propios candidatos. Ya encima de que la elección va a tener tan graves problemas en cuanto a la independencia, la autonomía judicial, que además de todo vamos a ver a los distintos servidores públicos promoviendo a sus propios candidatos para ahora sí, ya sin ningún ambaje, hacerse de la totalidad del Poder Judicial. Eso es lo que queremos ver. A mí me parece que es un acuerdo que, insisto, está bien sustentado en ese punto. Por otro lado, también hay que recordar que en un muy pintoresco artículo transitorio, el órgano que reforma la Constitución determinó primero que en todo lo no previsto por la ley sería competencia del Consejo General del INE establecer todas las reglas, todas las adecuaciones. Bueno, el INE está actuando en consecuencia. Y segundo, en algo que todavía es más peculiar, se estableció que estas disposiciones en materia electoral tenían que ser establecidas, interpretadas, con literalidad, en su literalidad. Eso que hermenéuticamente es imposible, y supongo yo que lo sabían
los diputados y los senadores, o al menos debieron saberlo, que eso es una ficción realmente muy, muy peculiar. Bueno, quisieron que el INE interpretara o le facultaron al INE para que interpretara con textualidad cualquier cosa que esto sea. Eso entonces significa que ahora que el INE se toma en serio la tarea de darle alcance al 128 constitucional, al 41 constitucional, al 506 de la ley electoral, les parece que es un acto intromisivo. Qué bueno que lo van a impugnar. Ayer lo señaló la presidenta de la República. Me parece muy bien. Está en toda su legitimidad procesal, ella y otros actores políticos, de impugnar los acuerdos, pero creo que eso se tiene que discutir en una arena judicial y no en una arena política, denostando al ya de por sí muy maltratado Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál va a ser el resultado de ese recurso, Manuel? Pues el que ya conocemos, va a ser una votación de 3-2. Los 3 magistrados electorales que han jugado desde hace ya varios meses a todo lo que les pasen desde la Presidencia de la República u otros órganos del Estado, pues seguramente dirán que ese acuerdo del Consejo General del INE es violatorio, es grave, en fin, vamos a ver con qué nueva teoría nos sorprende, pero van a darle viabilidad y van a permitir, cosa que todavía va a ensuciar más las campañas que ya de por sí están muy lastimadas, para que desde los poderes públicos se haga proselitismo por estas mismas elecciones. Creo que este es un asunto relevantísimo. Y otra cosa que ha estado apareciendo, aun cuando muchísimas personas se los dijeron, se los dijimos en el espacio con Carmen y otras muchas personas, se los dijimos, es que en los procesos electorales se les han colado personas con antecedentes. No estoy imputando a nadie porque no soy autoridad para hacerlo, pero sí distintos medios han estado señalando condiciones de sospecha, indicios respecto a varias de las personas que están ya postuladas para la elección judicial. Varios periódicos nacionales, una página de Miguel Mesa que acaba de constituir, el Universal abrió un observatorio específico, Reforma ha estado dando cuenta, ustedes aquí en Aristegui Noticias también, muchas personas han estado dando cuenta de algunos antecedentes de algunos candidatos que de verdad es difícil suponer cómo podrían ser juzgadores de hombres en estas condiciones, han estado también apareciendo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que además de todo, el poder público participe, le diga a la ciudadanía por quién votar. Supongo yo que pues cada uno de los poderes, en caso de que, como es previsible, los 3 votos que hacen hoy la mayoría del Tribunal Electoral digan que este acuerdo del Consejo General es muy adecuado, que es muy inadecuado, que es increíble, que se viola toda clase de garantías, como nos tiene ya acostumbrados esta mayoría. En fin, ¿qué es lo que van a hacer? Además, promover a los que fueron integrantes de su propia plantilla. El Ejecutivo va a decir que los mejores candidatos son los que su comité seleccionó, el Legislativo igual. Esto es de verdad lo que queremos para la justicia nacional en este momento. Pero en fin, como me preguntabas al comienzo, ¿qué veo? Una cadena o un eslabón más en esta enorme cadena de tropezones, inconsistencias, omisiones, errores en que ha consistido la elección judicial, Manuel. Y hace unos días advertía la JUFED, doctor, sobre la posibilidad de una tercera recomendación por parte de la relatora de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Margaret Satterwhite, quien pues a la fecha ya emitió 2 recomendaciones al respecto que dijo pues no se han tomado en cuenta. Y este es el panorama pues de una elección que desde el diseño de la propia reforma que la posibilita pues ha sido cuestionada en múltiples aspectos, sobre todo en cuanto al diseño, a la factibilidad y después en cuanto al procesamiento, a la manera de llevarla a cabo, a lo que vimos con estos foros de consulta que después finalmente también se denunciaron como espacios de simulación por parte de muchos de los participantes.
y lo que hemos visto en estas últimas semanas y días en torno a la propia selección, al proceso de selección de las candidaturas, con fallos evidentes en las listas, en la integración de las listas, y posteriormente incluso con la propia renuncia a la evaluación de la idoneidad, como ocurrió en el caso del Comité del Poder Judicial, luego de que sus miembros decidieran no continuar, la tómbola, en fin, todo este conjunto de cosas complicadas, doctor Cosío, como usted lo señala. Y hay muchos retos. Me quedo pensando, doctor, dado este panorama y estas advertencias sobre algunos de los aspirantes, en el reto que va a tener el INE en términos de fiscalización, si de por sí es un reto mayúsculo en una elección ordinaria, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué podemos esperar de estas con los topes que se han fijado y la forma de la promoción, doctor Cosío? Mira, planteas temas importantísimos, Manuel. El primero, efectivamente, hay 2 recomendaciones de la relatora de Naciones Unidas, que no es una trivialidad. México aceptó estar en el sistema de Naciones Unidas y México ha recurrido al sistema de Naciones Unidas cuando se ha visto agraviada por potencias extranjeras. Espero yo que en concordancia o en congruencia con esas determinaciones, también obedezca, haga caso, que es muy difícil que lo haga, pero las determinaciones de Naciones Unidas. Creo que no se pueden tomar las determinaciones solo cuando apoyan lo que uno quiere y no cuando tratan de plantear un tema. La Asociación Nacional de Jueces de España, que no vino con Hernán Cortés a la conquista ni estuvieron aquí con eso en esos momentos, sino es una asociación democrática que ha nacido después, ya en la democracia española, denunció por unanimidad la semana pasada las condiciones que se dan. Se hicieron observaciones también desde el Consejo Europeo acerca de todas las irregularidades. Distintas barras y colegios nacionales e internacionales han estado señalando también las irregularidades y los problemas que se están presentando. Hay cosas que son muy delicadas, jueces sin rostro que quisieron aprobar en la mayoría, hay aumentos en los temas de prisión preventiva oficiosa que el sistema interamericano ya nos dijo en 2 resoluciones contra el Estado mexicano que no son aceptables. Es decir, hay todo un conjunto, digámoslo así, de opiniones de derecho internacional o de opiniones de instituciones vinculadas con el derecho internacional que están señalando todos los problemas de esta elección. Entonces, ahí hay una parte. Segundo, tú dices muy bien toda esta cadena de errores, omisiones que se han estado cometiendo. Tú lo decías muy bien, desaparece un comité, personas que no querían estar en las listas aparecen, personas que querían estar en las listas no aparecen, nombres repetidos, una omisión en poner a las 3 ministras que decidieron, además, conforme a derecho, presentarse a las elecciones, se les olvida, el INE les dice que siempre no, regresa a la lista, eso hace que los tiempos de impugnación ante lo que queda del Tribunal Electoral todavía se acortaran más. Es decir, si uno va haciendo una tabla cronológica de los días y de los errores que se han cometido, es increíble lo que esto va a quedar para la historia. Desde ese día que en el Senado se les cayeron unas pelotitas que nadie sabía a qué correspondían, el número 1 o el número 20 o el número 50, a quién correspondía en una lista, nunca se dio a conocer. Es decir, un conjunto muy grande de irregularidades que se han ido acumulando. Y algo que creo que en este momento de las campañas sí se está evidenciando, yo insisto en esto, es que quienes están presentándose no tienen espacios, no tienen márgenes para presentar propuestas. No nos pueden decir lo obvio que van a aplicar la ley, pues eso no tiene ningún sentido, es obvio que lo tienen que hacer. No nos pueden decir que no van a aplicar la ley porque no la consideran justa o correcta, porque esas leyes están creadas en democracia y muchas de ellas han sido creadas por el propio, y legítimamente, aquí no hay duda, por el propio movimiento político que hoy
está al frente de México. Entonces, no hay posibilidad de hacer ofertas. Lo que estamos viendo entonces es que ante esta dificultad o imposibilidad, lo que vamos a ver es, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, un espectáculo. Personas que nos van a salir a contar su vida, nos van a querer conmover el corazón, nos van a decir cuánto han luchado, con independencia de si esto es cierto o no es cierto, van a utilizar una ropa que pueda llamar la atención de los posibles electores. Entonces, al final, cuando las personas estén en la casilla con estas enormes papeletas, en las condiciones de irregularidad de las casillas, donde no va a haber observadores, donde no se van a contar ahí los votos, donde se van a llevar los votos, quién sabe a qué lugar, para que quién sabe quién las cuente y para que quién sabe qué nos digan qué resultó, bueno, pues entonces, ¿por quién vas a votar? ¿Por la candidata que logró conmover más corazones? ¿Por el candidato que se presentó como hijo de la cultura del esfuerzo? ¿Por quién vas a votar en ese sentido? ¿Por el que encontró el apodo más simpático, más pegador? Es decir, ¿qué es lo que la ciudadanía tiene enfrente como referentes para sus votos? Y la otra cuestión que hemos tratado mucho aquí en el programa con Carmen, y lo ha hecho también muchas otras personas, y esto parece que a nadie le llama la atención, es cuáles son los niveles de intervención de las delincuencias autorizadas, las delincuencias organizadas y las delincuencias no autorizadas y no organizadas, todas las delincuencias, para tratar de colocar a sus candidatos en los cargos judiciales. Esta es una discusión abierta que nadie quiere tomar. En la última elección, los reportes que se dieron de los observatorios serios hablaban de alrededor de 100 personas asesinadas con motivo de las elecciones políticas, que es muy difícil. Lo planteo sin ironía, suponer que lo que pasó en las elecciones políticas de diputados, senadores, presidentes municipales, regidores, etcétera, no es transferible a las elecciones judiciales con intervención de la delincuencia organizada, que de verdad eso nadie lo puede ver. No nos estamos dando cuenta del altísimo riesgo en el que estamos colocando a los que sean los juzgadores. Todas estas son preguntas que están abiertas, pero ante todas estas preguntas, lo único que se dice, había un poder judicial corrupto, había un poder judicial donde imperaba el nepotismo y había un poder judicial que no era cercano al pueblo. Yo tengo la impresión que esta elección no va a resolver ninguno de esos tres problemas, que sí los había, desde luego que sí los había. Había problemas de corrupción, sí, había problemas de nepotismo, sí, pero eso en modo alguno se va a resolver, ni se hubiera resuelto con una reforma tan mal diagnosticada como esta. Y por otro lado, que esto creo que es lo más grave de todo, las personas que no tenían acceso a la justicia no lo van a seguir teniendo. Es más, creo que las condiciones de rezago, la ausencia de criterios de recursos, de otorgamiento de recursos materiales, etcétera, va a ir a peor. Y esto me parece que nos daremos cuenta en unos años. Vamos a tener jueces, magistrados, ministros, empleados, etcétera, más vinculados con las delincuencias en una crisis de seguridad nacional que el país no está pudiendo resolver, en un país, en una situación donde le estamos haciendo cada vez más concesiones a gobiernos extranjeros bajo una idea pues que suena bien de cooperación, pero donde se están haciendo muchos ajustes y muchos arreglos. Y creo que esta es la verdadera discusión y no la simple letanía de que se van a resolver los problemas que históricamente están dando. Yo insisto, sí se debía haber reformado el Poder Judicial, sí había diagnósticos muy precisos de muchas instituciones públicas y privadas acerca de lo que se tenía que hacer, pero nada de eso se ha tocado. Las fiscalías, y lo acabamos de ver con el caso de Teuchitlán, ya sea la federal, la local, no tienen capacidades institucionales, ni siquiera de servicios forenses, no hay policías nuevos, mejor entrenados, no tenemos muy claro qué es lo que está haciendo la Guardia Nacional. Hoy aparecen varios medios que el secretario de Seguridad está creando una policía dentro de la Secretaría, que no es la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional,
con todos los beneficios que pueda tener, es una fuerza de choque. Es decir, hay toda una reestructuración, pero no se piensa que los jueces forman parte de esa cadena. Si de lo que se trata es de tener jueces en la apropiación política, lo único en lo que se está pensando es en la política, pero no se está pensando en la seguridad, donde creo que este es el tema más relevante de la vida nacional de este momento, Manuel. Sin duda alguna, doctor, muchísimos los retos que tenemos en este año y en estos 60 días de las campañas judiciales, y veremos cómo llegamos al próximo 1 de junio y en qué momento nos encontraremos para esa fecha. Doctor Cosío, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Manuel. Un saludo muy afectuoso para todos. Igualmente al doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.